Bien, vamos a ajustar nuestras señales, una señal en vivo esta mañana de lo que viven los residentes, pero podemos adelantar ya a nuestro invitado y apenas tengamos nuevamente ese enlace con Fabio, nuevamente establecemos la comunicación con él. Gracias, importante. Entonces, Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores de Panamá, UNCUREPA, para poner en contexto el tema, sobre todo también que habíamos hecho ya la introducción, que sigue siendo el usuario el último punto de esa cadena, ese eslabón que lleva, como decíamos, los platos rotos. Sin embargo, ¿quién defiende al usuario? En este caso de un servicio público como energía eléctrica. Don Pedro, gracias por acompañarnos ante todo. Y buen día, ¿qué tal usted? Buenos días y gracias por tomarnos en cuenta. Bueno, no es el último en el eslabón. El usuario es la razón de ser de la prestación del servicio. ¿Quién lo defiende? Lo que ocurre, hay que ver el contexto, ¿no? Nosotros, el servicio público, todo, pero este servicio público de energía, electricidad, está concesionado. En primera instancia está concesionado. El Estado, la administración, tiene unos miembros en la junta directiva de las empresas que prestan el servicio, porque ambas son, para los efectos, ambas son lo mismo, ¿no? La prestación de servicio es fatal. No hay cómo defenderse desde ese punto de vista porque ambas funcionan, esa concesión funciona en base a un contrato con el Estado, un contrato con la nación. Y desde que eso ha ocurrido, nos damos cuenta que han hecho lo que les da la gana. Entonces, el asunto de la prestación del servicio, que ya es la parte, la distribución que va con nosotros, pero entonces la generación, todavía hay una pelea de rapiña entre los proveedores, que este sistema es mejor, el otro es mejor, no, que el gas, que no, que el combustible, no, que bueno, ahora tenemos los componentes de las fuentes no renovables, que eso es más importante, pero finalmente el precio se calcula en base al proveedor más ineficiente, por eso tenemos entonces el servicio caro. La otra aberración que hay ahí es que el servicio se ha dividido en dos empresas. El país se dividió, si yo pertenezco a una empresa, yo no puedo utilizar, vamos a suponer, el servicio o la energía que está produciendo la otra, que a lo mejor sea mejor o más barata. Sí, pero entonces, ahora, ¿ante quién nos quejamos? Exacto, es que voy en este punto. O sea, el servicio, si bien se ha concesionado, don Pedro, por regiones, por área, el reclamo es igual. O sea, se reclama tanto en Panamá como en Panamá Oeste, pero entonces, ¿qué pasa con el sistema? O sea, el mismo servicio, el proceso, al parecer, según las propias quejas de los afectados, no se ha dado en función del usuario que pueda hacer de una forma expedita, precisa y concisa, presentar una demanda por mal servicio. Al contrario, dicen, es engorroso subir y bajar escaleras. Es que no va a ser expedita porque las empresas ya están programadas y autorizadas para darle largas al asunto. De acuerdo a esos reglamentos y procedimientos, tú tienes que quejarte ante la empresa. La empresa tiene 30 días para finalmente decirte que no. Entonces, después tú tienes que ir en este momento a la SEP, antes era el ente regulador, sí. Y ahí también se forma otro pugilato, que sí, que no, o a veces te mandan para atrás, a veces termina eso en que el ente regulador le dice a la empresa, tiene que hacer esto, tiene que resarcir, tiene que cambiar, y para que la empresa cumpla eso, ese es otro patacón que se puede decir, y eso es lo que estamos sufriendo desde que se privatizó el servicio. Nosotros, UNCUREPA, en administraciones anteriores, en 2 ocasiones hemos tenido que incoar acciones penales contra las empresas y finalmente el ente regulador en aquel tiempo dijo que no hubo violación. Fíjate, una de las cosas más aberrantes que podemos decir, lo que se puede palpar, eso que estábamos viendo en el reportaje. Porque ahora tú no puedes comprar un solo aparato eléctrico en tu casa que no venga acompañado con un regulador de voltaje. Es que ahí voy, don Pedro, sobre ese tema. Eso no debe ser. O sea, esto ha traído consigo otros gastos también para la casa. Y estamos hablando de las casas, las residencias, no estamos hablando de los comercios, de las pymes, de los colegios, otros centros educativos. Estamos hablando de las casas en sí, reguladores de voltajes, hay que comprar también otros tipos de aparatos. Y mientras yo presento la primera queja, porque se me quemó el aire,
Después a la semana tengo otro apagón, tengo otra queja porque se me quemó la nevera, otra queja porque se me quemó la lavadora. Entonces, el sistema, le pregunto, ¿está hecho precisamente para darle la espalda al usuario? Sí, finalmente está hecho para eso, para permitir que estas empresas transnacionales lucren al máximo con todo el desparpajo posible. Mira, es que, y fíjate lo que dijiste, que las empresas que también compran aditivos y tal, eso se suma al costo de la prestación del servicio. Y a nosotros, es que es como que tú tienes que estar comprando un regulador de voltaje para cada aparato. Es que eso no debe ser, porque fíjate, una cosa son los apagones allá en Arraiján. Entonces el apagón que se fue la luz, que a veces que nada más te prestan 2 o 3 horas al día de servicio, puedes tener esa seguridad. Pero nosotros acá en la ciudad, de esas mismas empresas, las fluctuaciones que tú nunca sabes cuánto está, y nos damos cuenta a veces, pues tienes un abanico funcionando y de repente el abanico se baja y el abanico sube. Entonces esas fluctuaciones son más peligrosas porque esas son las que más dañan el equipo electrónico, las computadoras, todo eso es lo que más se daña con las fluctuaciones de voltaje. Ese daño es peor a veces que el mismo apagón. A ver, don Pedro, el apagón daña de otra parte. Nosotros hemos aparecido siempre en el sector oeste, en este ejercicio, en esta dinámica, siguiendo el punto y conversando con las personas medianamente afectadas. Quiero ir con Fabio Caballero, porque hemos dicho que ya ahora de las quejas a la misma empresa, al mismo ente, ha pasado a otro aspecto, ha pasado a cierres de calles, a manifestaciones mucho más contundentes. ¿Qué has, en este recorrido que has encontrado adicional? Contigo, Fabio. Seguimos conversando con el señor José García y que señor José, cuéntenos los daños que usted ha tenido aquí, electrodomésticos que han resultado afectados. Pues mire, he tenido el televisor de 55 pulgadas que tenía con tanto sacrificio. Se fue el apagón, vino y se dañó el televisor. Entonces mandé un reclamo, ¿verdad? El reclamo se lo mandé a la empresa y me contestó una licenciada en mi correo electrónico donde ellos no se pueden hacer responsables porque eso fue un accidente de una vaca, de un animal que se estrelló con un poste y hizo que se movieran los cables y que eso no era responsabilidad de ellos. Eso me lo dio la señora Irina Sánchez Batista. Eso fue en el 2020, en septiembre. Y se quemó la refrigeradora, se quemó la parte donde está el congelador. Ellos tampoco se hacen responsables de eso. Perdió compras de supermercado, En esa vuelta se perdió todo. Aquí se fue la luz como por 15, 18, 20 horas. ¿Qué tuvo que hacer usted para reemplazar el refrigerador? ¿Tuvo que comprar otro, ahorritos? No, todavía tuve que comprar con sacrificio un congelador. Un congelador, ahorrando de 5 en 5, compré un congelador y ahí es donde meto lo que es la carne, las cosas de frío. Al final, ¿quién se hace responsable por todos estos daños, señor José? Responsable me hago yo mismo porque la empresa no se hace responsable. Si se quema el televisor, tengo que comprarlo yo. Y si ellos siempre dicen que un rayo, que la lluvia, que un viento, siempre meten una excusa. Y aquí todo el mundo, en esta calle, por lo menos le puedo hablar de esta calle, mucha gente ha perdido televisores, microondas. Y en su caso, ¿usted tiene aquí niños que necesitan estudiar virtualmente? Tengo una niña que ese día que se fue la luz, el hijo tuvo que estudiar hacer su tarea a punta de flashlight, vela, al tiempo de antes, al tiempo antiguo con vela. Y ella está en 3er grado. Pero el recibo sí le viene igual, ¿eh? Ah, bueno, y si no pagas te lo cortan. Si no pagas te lo cortan. Por lo menos ahora me viene un poco más bajo por mi jubilación y me descuentan el 25%. Por lo menos. Por lo menos, gracias a Dios. Gracias al señor José García. Bueno, es la realidad de muchos residentes acá en Panamá Oeste. Estamos en el área de Bacamonte de Arraiján y esto es lo que viven los residentes. Sin embargo, aquí dicen muchas personas que hasta colocar una pequeña abarrotería resulta un dolor de cabeza porque no saben en qué momento habrá otro apagón y dejarán de funcionar las neveras y tendrían pérdidas en los pequeños negocios de esta parte del país. Icar, regreso con usted. Gracias, Fabio. Esto es en cuanto a Arraiján. Sin embargo, también los coclesanos denuncian las constantes fluctuaciones que se han registrado
en las últimas semanas en la provincia de Coclé, las cuales han causado también daños en sus electrodomésticos. Natalie Reyes hizo el recorrido y también nos tiene el reporte completo. Natalie, contigo. Muy preocupados se mantienen los coclesanos ante el aumento de fluctuaciones eléctricas en las últimas semanas en la región coclesana, esto en los 6 distritos que componen la provincia. Y es que la preocupación de ellos es que muchas veces los productos refrigerados se les daña, de igual manera los comercios que venden estos productos, y también aunado a todos esos artefactos eléctricos que se dañan, ya que estas fluctuaciones provocan que se dañen estos artefactos y hacen el llamado al gobierno nacional para que la empresa brinde un mejor servicio eléctrico. Primero tienen que consultar bien con la empresa privada para ver el tema de las tarifas, de la estructura de tarifas. Quizás la estructura de tarifas no obedece a lo que realmente se necesita de inversiones, ¿no? Una empresa eléctrica necesita invertir en equipamiento y quizás las tarifas no cubren lo que se necesita de equipamiento nuevo. La situación más difícil que vemos, pues, porque no vemos soluciones por parte del gobierno hacia la masa más humilde, que somos los pobres, que somos la mayoría. Siempre nos tienen olvidados. Todos los gobiernos son los mismos. Sí, ahora mismo el problema que está sucediendo en Penonomé y parte de la comunidad que nosotros vivimos, que es Santa Cruz, las muchas fluctuaciones, que se dañan los equipos, se dañan muchas también los temas de las turbinas eléctricas, y no hay quien se haga responsable a hacerse de lo que arreglar los equipos, ¿no?, que son de suministros a las comunidades, ¿no? Y igual los electrodomésticos en nuestras casas, que se dañan a veces también por las muchas fluctuaciones, ¿no? En este recorrido que realizamos encuestando a los coclesanos, han señalado que muchas veces se quedan las comunidades por más de 8 horas, incluso 24 horas sin el fluido eléctrico, y sin embargo la factura llega igual todos los meses. Desde Coclé, Natalie Reyes, TVN Noticias. Gracias, Natalie. En esta dinámica, lo preocupante que llama la atención, don Pedro, es que ya se pasa de las quejas a la misma empresa, de las quejas al ente regulador, que en este caso es la SED, y ante la inacción entonces se pasa a cierres de calles y protestas mucho más enérgicas, don Pedro. Bueno, es que todas las protestas son válidas. El asunto es que hemos estado llegando a esas protestas. Ya el usuario residencial, el usuario industrial o comercial tiene otras formas que también se traducen en dinero, que se traspasan al costo de los productos, ¿no? Ahora, como tú lo dijiste, no solamente es Arraiján, Coclé, Colón, pero fíjate la curiosidad, porque nosotros siempre hemos actuado ante el ente regulador de los servicios públicos, hoy día se llama ASEP. ¿Qué hace la responsabilidad del Estado? Porque ASEP termina siempre, yo no sé si es agachándose o aceptando lo que digan las empresas. Sí. Lo que ocurre es que los contratos con la nación le garantizan toda la impunidad a estas empresas, al punto que el día que ellos se sientan, fíjate que ellos no se sienten que nada les molesta, porque saben que no va a pasar nada. Si ellos sienten que algo les molesta, regularmente esos contratos con la nación tienen ahí una cláusula de un arbitraje para quejarse. Entonces todas se quejan, vamos a un arbitraje fuera de Panamá, y Panamá es experta perdiendo todos esos arbitrajes internacionales. Así que esa es una parte. El asunto es, fíjate, yo asistí, hace poco lo estaba conversando y por ahí tengo las fechas, después que de la apertura económica que llegaron los entes reguladores, yo asistí a un evento en Costa Rica que tenía que ver, que era con el Banco Mundial y el BID y tal, y en ese aspecto, estamos hablando hace 20 años, creo que fue eso, se concluyó que los entes reguladores son un fracaso y que no funcionan ni en Panamá ni en ningún otro país. Bueno. Lo que ocurre es que en Panamá, y ese es una de las cosas peores, el Estado panameño, el gobierno panameño, porque los consumidores no tenemos representación en esos entes, los consumidores, afortunadamente en Acodeco sí, pero en ASEP en este momento no hay representación de los usuarios, que pudiera haber 1 o 2 o 3, pero el Estado sí lo tiene. El Estado, el gobierno tiene 1, 2, no sé cuántos representantes y son miembros de la junta directiva de esas empresas desaforadas, y todos los años tú ves cuando el Estado recibe un cheque de la empresa tal, de las utilidades, de las ganancias, de todo,
Y entonces, ¿en qué quedamos? No va a pasar nada, Icar, no va a pasar. Seguiremos viendo más gente en la calle justificadamente, y ya tú sabes que cada vez que compras un aparato tienes que agregarle el costo del regulador de voltaje, 1 o 2, porque entonces van mejorando, porque el servicio va desmejorando más. Y las empresas tienen muy buenos y excelentes y bien pagados aparatos de promoción y publicidad. Vamos. Desde call center y todo, entonces Sí. no se puede hacer nada en ese aspecto, pero Sí. no podemos entonces prescindir de las protestas públicas. Sí, vamos a estar pendientes, don Pedro. Pedro Acosta, Unión Nacional de Consumidores de Panamá, Curepa. Acá siguen también llegándome otras quejas. Villa Las Palmas, Arreján, en menos de un año he tenido que cambiar 2 tarjetas electrónicas. Una de la nevera, otra de un TV, y se me dañó también el congelador. Importante Que no entonces, debía ser. en este ejercicio, No debe. se había también pactado una entrevista con la empresa Naturgy. Sin embargo, al final nos dijo que se van a pronunciar a través de un comunicado. Vamos a estar al pendiente. Es lo más fácil, es lo más fácil, Gracias. y más común, ¿no? Buen día a esta hora.